Hola, buen día a todos. Sé que se están conectando. Estoy leyendo algunos chats, así que muchas gracias por dejar sus saludos. Voy a esperar unos momentitos para que podamos iniciar. Bueno, voy a saludar mientras tanto. ¿Les parece? Es que hay muy buenos lugares donde nos están acompañando. Caldera, Jorge, ahí saludos para allá. Joana, buen día. De Rancagua, mi tierra natal, Adriana, un saludo para allá también. Catalina de Concepción, Muriel, Catalina Sandoval, buen día. Desde Parral, qué bonito. Ahí yo al ladito tengo mis raíces en las motas, por ahí Miraflores. eh, Enrique Castro, Mineral Salvador, wow. Saludos para allá. Concepción, Quilpué, Puerto Varas, de Coquimbo, de mis tierras, saludos para allá. Bueno, quienes estuvieron aquí conmigo en el taller de diciembre, se van a dar cuenta que soy la misma persona. Quienes no, bienvenidos a este taller el último de la temporada 2024, pero que se realiza en enero, ya en un horario especial también, para que pueda asistir la mayor cantidad de personas y también para dar ya el cierre y de alguna manera el inicio al periodo 2025. Así que estamos... y ahí ya se están sumando más personas. Ahí saludos de Rancagua, de Lina, de Karim de Temuco, Sagrada Familia de Curicó, de Caldera, genial, me encanta Caldera, me gusta mucho, ojalá volver. Marcela Araya desde La Serena, buen día también para allá. Bueno, el chat va a ser nuestro elemento de comunicación, así que más adelante va a ser súper importante que ustedes también puedan ir comentando, vayan dejando ahí sus impresiones, su experiencia, que va a ser muy relevante para lo que vamos a conversar hoy. ¿Ya? Así que los invito también a poder comunicarse a través del chat, ¿ya? Creo que ya hasta el momento todos han saludado, así que podríamos dar inicio. Han pasado 3 minutitos, ¿les parece? Bueno, me voy a presentar antes que nada para poder iniciar. Y mi nombre es Carla Muñoz, yo soy, colaboradora de CIEMAX. Mi profesión yo soy profesora de matemática y computación y actualmente estoy trabajando en la edición de los textos de matemática de la editorial. ¿Ya? Y hoy vamos a revisar este taller gratuito que, como les decía, es el último del periodo 2024, que tiene como gran título y pregunta: ¿cómo proyectar estratégicamente el próximo año académico? Nos referimos al actual, ¿cierto? Pero que va a iniciar ya entre febrero y marzo del 2025. Y muy buenos días a todos los que se han sumado. Así que muchas, muchas gracias. Bueno, el objetivo que vamos a plantearnos hoy es reconocer enfoques y claves que permitan gestionar asertivamente el diseño del plan académico anual, considerando el contexto educativo chileno, ya los cambios que vamos a tener, situaciones que nos han ocurrido, cosas que aún siguen latentes. Eso es lo que vamos a revisar para poder también evidenciar cuáles serían las líneas estratégicas que podemos crear. Y nuestra ruta de trabajo consta de 2 módulos. El módulo 1 va a responder la pregunta: ¿qué ocurre actualmente en el contexto educacional? Y en este sentido vamos a ver enfoques con mirada local, ya en nuestro país, pero también vamos a ver alguna mirada más global respecto a este entorno educativo, para que tengamos también datos importantes y cambios que se han evidenciado dentro de este último tiempo. Y en el módulo 2 vamos a revisar o vamos a responder la pregunta: ¿cómo se relaciona la actualización de las bases curriculares con el mejoramiento continuo? Que es algo que año a año todos los colegios se plantean, ¿cierto? A través de un proyecto de mejora, pero también a través de líneas de trabajo. Y aquí vamos a entregar claves para distinguir el impacto que tiene a nivel institucional y pedagógico. Nos vamos a ligar específicamente en un punto, obviamente puede que existan más líneas, pero finalmente la clave que nosotros queremos entregar va dirigido también a lo que se relaciona con el currículo. Entonces, para iniciar con el módulo 1, en la pregunta ¿qué ocurre actualmente con el contexto educacional?, vamos a revisar el análisis del contexto local.
Y aquí probablemente van a salir aspectos que ustedes ya lo tienen en sus manos, pero que es importante ir conectando, ¿ya? De alguna manera. Entonces, nuestro análisis del contexto local, primero, lo que influye en la educación actual chilena es el impacto de la pandemia en el aprendizaje y el bienestar estudiantil, ¿ya? ¿Qué fue lo que causó este impacto? El cierre de los colegios, ¿cierto? El cierre el hecho de no poder asistir a clases presencialmente, siendo Chile uno de los países con mayor prolongación dentro de esta extensión de clases a distancia, clases virtuales o incluso clases que se hacían a través de una guía pedagógica. ¿Ya? Estos efectos obviamente fueron directamente y se fueron involucrando en el proceso de aprendizaje del estudiante, en la convivencia, la salud mental y finalmente también en cómo comparten, cómo se asisten y cómo se apoyan el vínculo entre los estudiantes, los adolescentes y quienes los lideran son los adultos, ¿cierto?, en los colegios. Estos desafíos, ya estos efectos que tuvo no son nuevos, ya esto ya se venía conversando antes de la pandemia. Se profundizaron estas brechas a través de la desigualdad, ¿cierto? Algunos colegios pudieron mantener clases virtuales, otros no, lo que hizo más evidente que existía un problema, ya más bien de tipo que se venía arrastrando, pero que actualmente todavía sigue. Esta pandemia afectó la salud mental, los ingresos de la familia, ¿cierto?, en distintos ámbitos que actualmente aún siguen teniendo un efecto dentro de nuestro desarrollo como familia y obviamente en cada estudiante. Ese es el primer foco, ¿ya? Que yo decía, sí, nos hizo hizo acrecentar estos desafíos que ya teníamos. Sin embargo, es algo que ya el gobierno ha intentado o el ministerio ha intentado ir recuperando y se ha demostrado con el tiempo, pero vamos pasito a pasito y hay cambios que son mucho más sustanciales que se requieren. Hay otro análisis del contexto que es la necesidad de la innovación educativa, ¿ya? En ese sentido, y aquí hay una evidencia que yo creo que todos lo hemos notado, la heterogeneidad dentro del aula con el nivel de aprendizaje ha ido en aumento, ¿ya? O sea, tenemos muchos niños con distintos niveles y ritmos de aprendizaje, más aún antes que la pandemia, ¿ya? Esto ya se venía también hablando desde antes. No es algo nuevo tampoco, es parte del sistema escolar. Ya el sistema escolar ha tenido ese impulso hacia también la inclusión, que ha sido súper importante. Ahora, toda esta heterogeneidad obliga que tengamos una mirada, un abordaje integral de la educación desde el nivel de enseñanza prebásica hasta la enseñanza media. No es algo que nosotros podamos decir, no, acá nos vamos a enfocar solo en un grupo de estudiantes, no. Es algo que requiere atención inmediata en todos los niveles. Esto ha sido un detonante bastante complejo dentro de la salud mental de los profesores, el estrés, ¿cierto? Que ustedes mismos han evidenciado. Más licencias médicas, profesores que no pueden abordar correctamente la clase por un sinfín de situaciones, demasiados alumnos, pocas herramientas o quizás incluso también su propia capacitación en el desarrollo de de cómo generar este tipo de habilidades. ¿Qué es lo que se puede extraer a partir de estadísticas, ¿ya? O a través de informes o estudios que se han podido ir revisando? Y acá tenemos un dato de la OCDE del año 2019 que indica que las prácticas docentes se mantienen dirigidas hacia un grupo más homogéneo. Y en ese sentido, ¿qué es lo que se utiliza principalmente? Bueno, las didácticas basadas en la memorización. Hay un 63% que se sigue manteniendo dedicado a esa área, mientras que hay un 11% que solamente, que es bajito y que va en picada, que tiene un diseño más dirigido hacia el desarrollo de habilidades. Por lo tanto, tenemos ya una noción, tenemos un dato de que las prácticas también tienen que tener este vuelco, ¿cierto? Y ahí está la necesidad de la innovación educativa. Y bueno, y en conclusión, ya sea por la pandemia que acrecentó estas dificultades, o ya sea porque el sistema educativo tiene ciertas fallas en la forma de generarse en Chile, por ejemplo, la cantidad de estudiantes en aula, que es
un detalle no menor. Necesitamos una innovación educativa, necesitamos una metodología clave para trabajar con estudiantes que sean de diversos niveles de aprendizaje. Y no solo eso, sino que también que tengan distintas trayectorias de vida. Inmigrantes, situaciones distintas socioeconómicas. Tenemos que considerar todas las variables y factores posibles. Dentro de todo eso, esta necesidad de la innovación. Y por último, tenemos también, y algo que es un poco más nuevo, bueno, el CIMSE no es nuevo, sabemos que el CIMSE nos ha medido bastante tiempo, que ha ido modificándose, ha ido buscando más la forma de medir lo que realmente se enseña, y por otro lado, nace, ¿cierto?, las evaluaciones diagnósticas integrales, la famosa prueba DIA, que en un inicio se ocupa o se aplica para la reactivación de la lectura y que actualmente también propone una actualización de la aplicación de matemáticas, que incluso aparte del segundo básico, cosa que no se consideraba. Así que ha sido como un elemento bien clave. Y lo importante de esta prueba es que tiene como su principal desarrollo está bajo la línea del acceso universal, es decir, todos los colegios pueden acceder a esta medición. Y a diferencia del CIMSE, el CIMSE nosotros sabemos que mide un curso, los niveles de aprendizaje de un nivel en curso, ¿cierto? Y aquí me corrigieron desde primero básico. Yo me equivoqué, tienes toda la razón. Estas herramientas permiten finalmente determinar el último aprendizaje logrado de una progresión que incluye diferentes niveles. O sea, eso es lo importante finalmente, hasta dónde llegamos y cuáles son los niveles de aprendizaje que tenemos en este curso. Eso lo logramos tanto con la prueba DIA como el CIMSE, que claramente hay diferencias entre los dos instrumentos, sin embargo es un dato importante para cada colegio, para la toma de decisiones, para ver cómo van cambiando o variando estos datos o cómo se mantienen en el tiempo. Entonces, estos datos son relevantes. ¿Cuáles podría yo dejarles, por ejemplo? En el 2023 se muestran señales de recuperación. Yo sé que varios colegios celebraron que tuvieron una alza de puntos, otros no. Ahí va a depender mucho de la gestión que hicieron, del apoyo, de la reactivación, de qué ocurrió en pandemia también, porque eso es clave para aquellos niños que han seguido siendo medidos. Y qué se puede apreciar a nivel general es que en matemática hubo un aumento, un alza de 9 puntos en esta prueba, en cuarto básico, y en segundo medio hubo un alza de 5 puntos a nivel nacional. Es bastante considerable. Y también lo que podemos ver en lenguaje es que hubo un aumento tanto de cuarto básico como en segundo medio de 5 puntos. Es decir, hay una mejora que obviamente esperemos que sea continua, pero sin embargo, aún quedan los desafíos por trabajar, ¿ya? Hay algo que también importante, que no sé si lo nombré anteriormente, pero dentro de las brechas que se pudieron visualizar dentro de lo que fue el impacto de la pandemia, también influyó directamente en lo que es la brecha de género. ¿Ya? O sea, era algo que venía disminuyendo antes de la pandemia y post pandemia ha sido algo que la verdad es que ha afectado bastante más. Por ejemplo, les doy un dato en segundo medio, el 82% de los estudiantes no alcanza el nivel adecuado. Ya convengamos que es el nivel, ¿cierto?, más alto. Y de este 82% son 84,7 los estudiantes de género femenino y un 79,4 de género masculino. O sea, hay una gran diferencia y esto hace que todo lo que habíamos avanzado antes de la pandemia de alguna manera comienza a retroceder. Pero la idea es, ¿cierto?, pararlo ahora, darnos cuenta y ver qué ocurre para mejorar. En ese sentido, ya revisando nuestro contexto más local, tenemos una perspectiva global, ¿cierto? Porque siempre nosotros hemos tratado de ver qué es lo que hacen otros países para poder también traerlo a nuestras aulas de clases. En ese sentido, y desde varios aspectos, hemos intentado tomar elementos de Finlandia e imitarlos y traerlos a la educación de Chile en su momento, con la planificación de los programas y todo lo que buscaba desarrollar. Sin embargo, obviamente, estos países tienen otra forma, otro enfoque desde cómo se tiene que desarrollar
el aprendizaje en una sala de clases. Y aquí vamos a ver a Finlandia, Canadá y Estonia, quienes proponen ya, y que ustedes van a darse cuenta que dentro de los países de la OCDE están dentro de los rankings más altos. Y vamos a ver cómo estos han podido decidir o qué decisiones han tomado para que el sistema educativo tenga una mejora que sea evidente, ¿ya? Por ejemplo, en Finlandia, ¿ya? Hay un enfoque hacia la equidad educativa y la autonomía docente. Aquí la autonomía docente es clave porque hay una flexibilidad para adaptar el currículum y además se prioriza que exista un aprendizaje colaborativo y además el bienestar estudiantil. O sea, esas dos son las principales, cada clase o cada módulo o cada objetivo va a ir en función dentro de esas dos priorizaciones. Finlandia se encuentra dentro de la 8ª posición en la OCDE, ¿ya? En algún momento estuvo dentro de los primeros, hoy es 8º, que es, de igual manera es muy bueno. Y se trata de un sistema educativo descentralizado, al igual que el Canadá y Estonia, ¿ya? Es algo que más bien es para tenerlo en consideración, y se trata de un sistema que comienza en el preescolar hasta niveles universitarios de manera gratuita. El Estado subvenciona todo, tanto el material escolar como lo que comen, como el traslado que necesitan ellos. Comienza a los 7 años y a través del juego se va aprendiendo, mientras que luego durante 6 años mantienen un mismo docente y luego ya pasan a tener distintas áreas de trabajo. A diferencia en Chile, que tenemos solo 4 años con el mismo profesor en algunos casos, en otros casos yo sé que hay colegios que toman decisiones de ir ya teniendo diferentes profesores para las asignaturas. Algo súper importante, cada sala de clases está constituida por no más de 18 estudiantes y además cuentan con un apoyo de docente en aula, que está fijo, ¿ya? Y además que el Estado la tiene súper clara. Sabe que los papás y los apoderados que se hagan cargo de estos estudiantes tienen que tener un tiempo para conciliar tanto lo familiar como lo educativo y les dan tiempo y ayudas para que esto ocurra. O sea, tiene un apoyo escolar, tanto el niño se educa tanto en la casa como en el colegio. Esa es la clave de Finlandia. ¿Ya les parece? Ahí no sé si qué dato tenían de Finlandia, si ustedes también han rescatado algunas ideas. Vamos con Canadá, que también es un referente actual. En Canadá está en la 6ª posición de la OCDE, como les decía, también tiene un sistema descentralizado de organización y la educación obligatoria comienza también a los 6 años, muy similar a lo que ocurre en Finlandia, y termina a los 16 años. Son 10 años de escolaridad que se dividen en 2 semestres y también están distribuidos por bloques. Se enfoca en la inclusión y la diversidad, ¿ya? Teniendo en cuenta y en consideración que es un país donde hay muchos inmigrantes, ¿cierto? Donde hay bastantes mezclas culturales. Lo que se busca es que exista una participación activa del estudiante, o sea, que siempre esté atento a su propio aprendizaje y que siempre logre con su propio esfuerzo, ya que sea que le costó menos o más, conseguir sus metas planteadas. Ese es el objetivo de la educación en Canadá, ¿ya? Además de ello, se le da la posibilidad de cursar asignaturas específicas relacionadas a, por ejemplo, al mundo profesional, como la robótica, la programación, hacer radio, enfermería o incluso derecho. Y se les da la opción de que si ellos logran llegar o superar el ritmo de aprendizaje de sus compañeros, ellos pueden subir de nivel, o sea, pueden pasar a la siguiente etapa del curso. ¿Ya? ¿Qué es lo que se puede destacar de esta cultura o de este enfoque que tiene Canadá? Es que además de todo esto que está pensado en la inclusión, la diversidad, la participación activa del estudiante, también tiene un programa formativo con campañas contra el racismo, contra la xenofobia y contra el bullying, 3 temas que actualmente también están siendo súper latentes en nuestras salas de clases. Y además cuentan con, o más bien tienen un valor agregado, son muy valoradas lo que es la cultura indígena y las tradiciones religiosas. Por lo tanto, hace un conjunto de situaciones que finalmente al estudiante lo hace desarrollarse de una manera integral.
Vamos con Estonia, ¿les parece? Y aquí no sé si les va a sorprender, pero espero que así sea. Estonia está en el 5º lugar de la OCDE. Supera a Finlandia, supera a Canadá. Y Estonia tiene una diferencia en cuanto a qué fue lo que hizo para lograr estos resultados, porque qué fue lo que hicieron ellos, fue centrarse e invertir en las necesidades básicas de la sociedad. Invirtieron ahí para poder avanzar hacia la educación. ¿Y cómo avanzaron hacia la educación? Fomentando la innovación, el pensamiento crítico y la creatividad. Esos son sus 3 pilares. Y además de ello, teniendo en cuenta estos 3 pilares, introducen la tecnología y la programación desde los primeros cursos de educación básica. O sea, tienen una mirada mucho más profunda sobre de qué manera podemos comenzar el trabajo, cuáles son también las habilidades actuales que requieren los estudiantes de desarrollar. Fomenta la igualdad de oportunidades, o sea, todos deben tener la misma oportunidad, todos deben tener el mismo recurso para poder avanzar. Y se involucra mucho el tema de un psicólogo dentro del establecimiento, cosa que actualmente hoy en Chile también se aplica. Ya el psicólogo es parte importante de la educación integral. Y además, que muy parecido a Finlandia, solo hay 18 estudiantes por sala, lo que hace que las clases sean mucho más personalizadas y también hay grupos de apoyo más reducidos. O sea, al parecer 18 es el número clave para poder tener una sala de clases con una heterogeneidad que nos permita también tener todas las posibles escenarios que necesitamos para todos nuestros estudiantes, porque finalmente nosotros como profesores no es que seamos malos, ¿cierto? No queremos dejar a un grupo de lado a otro niño, y tampoco es que nos caiga mal, eso no ocurre. Lo que ocurre es que el tiempo probablemente sea un tema, la planificación, no tener claro hacia dónde planificar también sea otro tema. Y eso es lo que vamos a tratar también de evidenciar dentro del taller. Ahora, vamos a hacer una comparación con sistemas destacados de la OCDE, ya que también es importante. Este es un informe que desarrolló el Ministerio de Educación, lo pueden ahí buscar. ¿Y cuáles son algunas de estas comparaciones y donde destacamos como país? Y es que Chile, en América Latina y el Caribe, lidera las 3 áreas evaluadas por PISA, es decir, lenguaje, matemática y ciencias. 78% de los estudiantes chilenos perciben que sus profesores de matemática están interesados en su aprendizaje. ¿Y por qué esto es importante? Porque el promedio de la OCDE es que hay un 63% de profesores que muestran este interés. O sea, tenemos algo en lo que podemos destacar. En comparación con la OCDE, Chile tiene un mayor porcentaje de estudiantes resilientes en matemática, o sea, estudiantes que en su contexto social vulnerable o socioeconómico o cultural bajo, ellos logran superar sus resultados sobre el 75% del promedio nacional, ya que eso también es algo relevante. El quintil socioeconómico más bajo tuvo un aumento significativo en la prueba de matemáticas desde el 2018, o sea, 2018 que no teníamos estos resultados. Y bueno, las brechas de género venían a la baja antes de la pandemia y esta vez aumentaron. En el año 2002, entre ciencia y matemática, hay una mayor brecha de género y en lectura se reduce esta brecha, ya porque hubo una caída del porcentaje del logro del género femenino, o sea, en ciencias y matemáticas sigue teniendo esta diferencia entre masculino y femenino, mientras que la lectura, que antiguamente era liderada por el género femenino, actualmente está bastante más cercano a ser igualado. En el año 2006, cerca de la mitad de los estudiantes de Chile no llega al nivel mínimo de competencia en matemática y lo mismo pasa con 1/3 en lectura. ¿Ya? Esos son, y en relación al resto de los países, es crítica, ¿ya? El 65% de, la mayoría está por sobre el 65%, no logran bajar ese porcentaje. Y lo último es que más de la mitad de los estudiantes dicen distraerse al usar dispositivos digitales. Y esto es importante porque supera el promedio de la OCDE. O sea, en Chile los niños consideran que aún más
esto no les beneficia. Por ejemplo, muchos de ellos son conscientes que al usar el teléfono se distraen totalmente. O ciertas actividades, si le dan acceso a un computador, ellos no van a tener la responsabilidad para realmente usarlo como corresponde y se distraen. Eso es algo que se pudo observar a través de esta medición y que es algo que ustedes también probablemente ya estén considerando. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas de tanto de los datos rescatados de la OCDE o de estos países que fueron medidos y los países que muestran su propio diseño? Primero es que la importancia de un enfoque centrado en el estudiante que prioriza el bienestar y las habilidades para la vida. O sea, que por una parte me involucre a mí como persona, en mi bienestar, ¿cierto? Salud mental, estas acciones contra el bullying, la xenofobia, ¿cierto? Y habilidades para la vida, que todo lo que yo vea aplicado en la sala de clases lo pueda ver evidenciado en qué es lo que voy a utilizarlo para el día de mañana, cómo voy a socializar, cómo voy a compartir, cómo voy a delegar, etcétera. Flexibilidad curricular para responder a los contextos locales. No todos los colegios avanzan de la misma manera, incluso en un mismo colegio, un cuarto A y un cuarto B no va a avanzar de la misma manera, entonces necesitamos esta flexibilidad. Inversión en formación docente y continua e infraestructura educativa. Es lo que apuntamos siempre en todos los colegios y estoy segura de que es así con los colegios que tienen este apoyo, por ejemplo, de la ISEP o aquellos que no, o que cuentan con otro tipo de ingresos, anualmente están tratando de mejorar esta infraestructura. Finalmente, lo que aquí falta es que yo creo que ya más bien bajemos un poco más el hacinamiento, ¿cierto? Creo que ahí estamos bastante de acuerdo. O sea, el ministerio dice, donde caben 45, caben 47 y sabemos que eso no es así. O sea, la idea es que esto no siga teniendo esa mirada de que la sala está dispuesta para que entren más estudiantes. Espero que actualmente ya no esté ocurriendo, pero sé que hasta el año pasado habían cupos numerarios, supernumerarios, que en realidad no benefician ni al estudiante ni al profesor. Pero se entiende que es una necesidad, pero que tiene que ir en ya eliminándose esa práctica. Bueno, dentro de la perspectiva global hay tendencias educativas, ¿ya? De utilizar ciertos modelos que nos permitan o tipos de propuestas pedagógicas que nos permiten también enfocarnos en lo que ya deseamos buscar, que es el aprendizaje para la vida, el bienestar de los estudiantes, ¿cierto? Miren, 45 por clase me dicen por ahí, yo sé que es harto y yo también lo viví como experiencia y sé que no es lo más óptimo. Uno intenta dar lo mejor, pero es difícil, cuesta, ¿ya? Como humano sabemos que es difícil. Como profesional ahí podemos obviamente tener nuestras discusiones, pero claramente ahí, como dicen, pocos colegios tienen menos de 40. Vamos a ver algunas propuestas pedagógicas que están en dirección a lo que recientemente mencionamos. Y entre ellas, y yo sé que muchas de estas ustedes ya las han escuchado, pero es importante que las volvamos a revisar, ¿ya? Aprendizaje basado en competencias, ABC. ¿Cómo se define? Es que se centra en el desarrollo de competencias específicas que combinan el conocimiento, habilidades y las actitudes y preparan a los estudiantes para aplicar lo aprendido en contextos reales. Muy enfocado a lo que hablamos recientemente. ¿Cuáles son las características de este ABC? Es que hay un enfoque en los resultados que sean aprendizajes claros y medibles. O sea, sí o sí yo tengo en la mente cómo lo voy a medir y cómo cuál va a ser el aprendizaje que busco de esta actividad. Flexibilidad en el tiempo para que cada estudiante pueda avanzar a su propio ritmo. Evaluación centrada en la demostración de competencias mediante proyectos y actividades que sean más de tipo prácticas o simulaciones. O sea, todo lo va llevando a una experiencia más realista. Y un ejemplo que les podría dar es diseñar un proyecto interdisciplinario, que ahí, ojo, el interdisciplinar creo que también es muy clave para la reactivación, para la apropiación, para que el estudiante también tome conciencia de la importancia de todas las asignaturas. Pero más allá de eso, en un proyecto interdisciplinario donde los estudiantes creen una solución sostenible a un problema local, demostrando competencias científicas, comunicativas y sociales. Y ahí tenemos las asignaturas asociadas, que incluso pueden ser más que las que se involucran así como de manera evidente, pero podríamos hacer un ABC para poder rescatar todo lo que tiene que ver con la realidad. Luego tenemos educación para la sostenibilidad.
¿ya? ¿Qué busca esta propuesta? Busca integrar la sostenibilidad social y económica a la educación, preparando a los estudiantes para enfrentar desafíos más de tipo global, ya del mundo de la actualidad, que tienen más que ver con el cambio climático y la desigualdad. ¿Cuáles son las características? Se incorporan temas como, por ejemplo, la biodiversidad, la economía circular y el consumo responsable, y todo esto se agrega al currículum o se releva en el currículum, en las asignaturas que ya existen. Metodologías participativas que fomentan el pensamiento crítico. Eso es clave, el pensamiento crítico y el compromiso con la acción. Tengo un rol y debo cumplirlo. Eso es súper importante, ¿cierto? El trabajo colaborativo, el trabajo en equipo. La colaboración con la comunidad y proyectos basados en problemas reales. Aquí, por ejemplo, podrían realizar una campaña escolar de reciclaje en la que los estudiantes diseñen estrategias de gestión de residuos y promuevan cambios de comportamiento en la comunidad escolar, que probablemente yo creo que varios colegios ya han estado en ese camino, pero que lo podemos trabajar directamente a través de una educación para la sostenibilidad, obviamente abarcando todo lo que esta propuesta tiene para ejecutar. Y luego tenemos algunos usos de metodologías activas que incluso antes de la pandemia ya se han estado capacitando muchos colegios, ya lo han estado enfocándose en esas metodologías. Y una de ellas es la ABP, ¿cierto? Y el otro es la clase invertida. Vamos a dar una pequeña definición de la ABP. Y es que la ABP trabajan en proyectos significativos para resolver problemas reales, nuevamente, y responder preguntas complejas. Acá hay un enfoque de preguntas guías y retos que son motivadores. Hay una integración de diversas áreas del conocimiento, al igual que en el basado en competencia, que también se pueden ligar a un trabajo interdisciplinar. Y el producto final que se presenta a una audiencia real. O sea, son personas de la comunidad, profesores, vecinos, etcétera, que están ahí presenciando y que están también colaborando de alguna manera con este proyecto. Un ejemplo podría ser diseñar un jardín comunitario que aborde problemas de escasez de alimentos y promueva la biodiversidad. Ahí ustedes pueden tener ya, obviamente delineando con mayor claridad cuál sería el objetivo y cuál sería la complejidad de esta propuesta. Y la clase invertida, que sé que varios la han ya puesto en marcha, quizás no todas las planificaciones, todas las clases planificadas, pero sí han tratado de utilizar estas herramientas en clases. Ahora, si por el contrario ustedes me dicen, en mi colegio yo lo estoy usando diariamente y tenemos esta forma de hacerlo, compártalo en el chat porque queremos leer. Pero sí es algo un poco más novedoso la clase invertida, ¿cierto? Más que las otras que ya he nombrado. Bueno, ¿cuál es la idea de la clase invertida? Es que los estudiantes accedan a los contenidos teóricos fuera del aula de clases, a través de videos, lecturas, recursos digitales, etc. Y mientras que el tiempo en la clase se utiliza para actividades netamente prácticas y colaborativas. Va muy de la mano con lo que mencionamos también anteriormente. Características que tiene clase invertida es que se puede entregar mayor tiempo a la interacción activa en el aula. Los docentes actúan como facilitadores del aprendizaje y hay una mayor adaptación a distintos ritmos y estilos de aprendizaje. El hecho ya de darles ciertos elementos, por ejemplo, que puedan o ver un video o leer un cuento o hacer otra actividad distinta o de distintos soportes, ya hace que en el estudiante se demuestre una adaptación a sus distintos estilos. ¿Cuál sería un ejemplo? En una clase invertida es que, por ejemplo, antes de una clase sobre geometría, los estudiantes ven un video que explica ya alguna temática específica en su casa y luego en clase comienzan a trabajar en equipos para diseñar estructuras tridimensionales con aplicaciones prácticas. Eso sería parte del trabajo o un ejemplo de clase invertida. Ya acá dice Virginia que utiliza la ABP en un proyecto interdisciplinar intercultural en 3 asignaturas, o sea, la tiene súper definida. Definió que son 3 asignaturas, además tiene un enfoque intercultural y interdisciplinar, o sea, abarca lo que es necesario para que el estudiante lo pueda evidenciar dentro de su aprendizaje. Entonces, seguimos
Y la clave, les voy a entregar una clave para que podamos abordar lo que ocurre en el contexto educativo finalmente, qué es lo que necesitamos, porque está bien, yo les di un contexto súper macro, bien general, pero la idea es que también ustedes puedan revisar qué es lo que ocurre en su propio contexto, ¿ya? Porque sé que por aquí, y leí bastantes, que hay jefes técnicos, quizás directivos, bueno, en general, personas que están dentro de un equipo directivo, que por lo tanto sí pueden delinear ciertas decisiones que puedan tomar o también hacer un diagnóstico. Y la clave 1 que vamos a ver se llama mapas de desafíos y oportunidades. Y es la invitación que les tengo ahora, ¿ya? Aquí vamos a participar un poquito más en el chat con lo que yo les voy a ir pidiendo. Ya les voy a dar algunos ejemplos, algunas ideas, y la idea es que ustedes después me responden. Entonces, primero, el mapa de desafíos y oportunidades es un diagnóstico tal cual. Nosotros hacemos un diagnóstico de, primero, cuáles son mis desafíos del entorno escolar en el que estoy, para proponer estrategias para transformarlas en oportunidades. ¿Ya? Aquí si vemos, dice, identificar desafíos claves que enfrentan en su contexto educativo. ¿Cuáles pueden ser? Algún ejemplo, y aquí rescatamos ejemplos súper generales que ocurren en varios colegios: la deserción escolar, la brecha digital, dificultades en la adaptación curricular. ¿Ya? Aquí hay varios ejemplos. Y aquí dice, propongan al menos una oportunidad asociada a cada desafío, al menos una. O sea, podemos tener quizás varias oportunidades. Y en este caso, tomamos la brecha digital y el ejemplo de oportunidad sería capacitación docente en TICS para abordar la brecha digital. ¿Ya? Eso es lo que vamos a revisar y vamos a realizar. Aquí yo quiero que ustedes ya empiecen a pensar en su propio contexto. Yo les voy a dar algunos ejemplos de los desafíos que se pueden ver con oportunidades, en el mapa de desafío oportunidades. De esta manera desarrollamos el mapa, el esquema. ¿Y cuál es mi desafío? Alumnos desmotivados. Un desafío. ¿Cuál es la oportunidad que puedo plantear? Proyectos interdisciplinarios. Tal como lo mencionó acá la profesora Virginia, ya tiene un proyecto y probablemente ese proyecto ayude a mejorar estos alumnos desmotivados. Tenemos por otro lado, poco avance en la comprensión lectora. Oportunidad 1, capacitación docente en modelos o metodologías. Y nuestra segunda oportunidad, implementar una metodología sistemática. Bueno, y aquí, para quienes ya nos conocen, solamente aprovecho de decir que hay un texto en comprensión lectora, que es el CAR STARS, que propone una metodología, la cual tiene que ver con un trazado de estrategias de comprensión lectora. O como en matemática también se resuelve problemas a través de Polya. Lo importante es que exista una metodología. Si vemos que hay dificultades, ¿qué ocurre con la metodología? ¿Será la metodología que requieren? ¿Será que necesitamos una capacitación a estos profesores? Porque, no sé, puede que, bueno, no quiero decir que no, pueden que no estén actualizados, ya sea que estén recién egresados o que sean de la escuela normal, puede que no estén actualizados y que necesiten una capacitación. ¿Ya? O probablemente ante la heterogeneidad del curso puede que aún no se estén relacionando correctamente. Aquí, bueno, vamos a pasar a la siguiente y aquí es donde ustedes ya me están respondiendo estas preguntas, así que se los agradezco enormemente. Vamos a hacer una breve conversación y aquí yo voy a revisar el chat, ¿ya? Con estas dos preguntas que tienen que ver con el desafío y cuál es el enfoque o la oportunidad que ustedes ven, ¿ya? O sea, primero, y aquí ya veo hartos desafíos. ¿Cuáles o cuáles son los desafíos para esta escuela en el siguiente periodo escolar? Y por otro lado tenemos, ¿qué enfoque educativo actual consideras una oportunidad para los desafíos que tienen? Ahí ustedes pueden colocar ABP, no sé, todo lo que ustedes ya hayan visualizado, lo que pueden relacionar en cuanto a cuál es el desafío y cuál es la oportunidad. Quiero leerlos. Vamos a leer acá, dice, ante un desafío o establecer oportunidades problemáticas. A ver. Desafíos. Habilidades descendidas en la comprensión lectora. ¿Ya? Miren, Susan Lazo, eso lo podríamos conversar. Hay asesores pedagógicos, los podemos conversar. Probablemente ahí hay que ver la manera de también dilucidar al docente.
por qué son importantes ciertas metodologías, como por ejemplo de Polya, por qué es importante trabajar a través de la resolución de problemas, o el lenguaje, por qué es importante abordarlo desde las estrategias de comprensión y cómo se aborda esto de manera gradual. Desafío: estimular el razonamiento matemático por medio de la resolución de problemas situados y estudios de casos en las asignaturas fundamentales. ¿Ya? Aquí vemos varios desafíos. De hecho, creo que la mayoría de ustedes ya ha podido ir revisando cuáles son sus propios desafíos de forma interna. Por acá dice, el desafío es comprometer a las familias en el proceso de aprendizaje y las oportunidades de desarrollar talleres para padres. Ya, y ahí me gustaría saber tu experiencia, Paula. Bueno, sería ideal que pudiéramos conversar, porque acá abajo leí a otra persona que decía que estaba muy de acuerdo con lo que decía Paola, y que claramente es un desafío el comprometer a las familias. ¿Cuál será una oportunidad para comprometer a las familias? Mira, acá hay una oportunidad de Joana. No alcancé a leer tu desafío, pero dice, implementar un modelo de clases diversificado para la matemática basado en las pautas DUA. Algo muy importante para esta época. Las pautas DUA en relación a la heterogeneidad de la sala de clases. Bueno, compromiso y apoyo a la familia. Aquí hay varios que están muy de acuerdo. Dice acá Jenny Contreras, tengo 45 niños en el aula y es complejo trabajar. Deberían bajar la cantidad de estudiantes. Claramente es un tema ya del sistema escolar, ¿cierto? No es que nosotros no tengamos las ganas ni las facultades para trabajar bien, sino que hay temas más bien de diseño sustanciales del sistema escolar. Bueno, ahí por ahí voy a ver varios desafíos, así que los invito a que puedan anotar su desafío y también colocar la oportunidad que ustedes ven para este desafío. Incluso acá pusieron más de uno inmediatamente, así que los invito a que puedan ir reflexionando en relación a qué oportunidades podríamos tener. No desechemos ninguna, ¿ya? Porque todo va cambiando. Yo sé que la familia de alguna manera en ciertos ámbitos sociales, y no todos, son un poco más descuidados o dejan más de forma más autónoma a los estudiantes. Sin embargo, hay otro grupo que está más involucrado y que incluso puede tomar el rol de apoyo a aquellos estudiantes más desfavorecidos, más vulnerados, ¿ya? Vamos a pasar a módulo 2, ¿les parece? Me quedé con muchas ideas que ustedes dejaron acá. Lo bueno es por ahí, también leí que la ABP trae sí o sí buenas herramientas tanto para involucrar a la familia como para involucrar a los estudiantes. Así que consideren eso como un elemento importante a tener en mente al momento de generar las propuestas para cada desafío. Entonces vamos a ver el módulo 2, ¿ya? Porque igual tenemos que cumplir con el tiempo y quiero que sea en el tiempo que corresponde. ¿Cómo se relaciona la actualización de las bases curriculares con el mejoramiento continuo? Y aquí es algo que ya está prácticamente listo, pero, o sea, la propuesta curricular nueva ya está en revisión, ¿cierto? La última revisión. Este año vamos a continuar con el mismo currículum, sin embargo, es muy probable que ya comencemos a trabajar del nuevo currículum a partir del próximo periodo. Entonces, ¿cuál es el contexto de esta actualización curricular? Pregunta número 1, ¿cuáles son las modificaciones que se van a realizar? Bueno, ya la tenemos clara, ¿cierto? Las bases curriculares de primero a sexto del año 2012, que fueron publicadas en ese año, y también se van a modificar las bases curriculares de séptimo a segundo medio, que se publicaron entre el 2013 y 2015. ¿Y por qué actualizar el currículum? Y es que, bueno, tal cual como se mencionó, la pandemia develó todos los desafíos y las brechas que existen en el aprendizaje. Además, hizo más visibles todavía las urgencias que están relacionadas al bienestar emocional y a la asistencia de clases en la comunidad educativa. Sin embargo, también implicó que la práctica pedagógica sufriera cambios a partir de la priorización curricular, algo que ayudó bastante a aquellos colegios que necesitaban volver a trabajar, por ejemplo, contenidos que probablemente en segundo básico no lo lograron ver a través de guías de aprendizaje. Entonces, la priorización se dio como algo que era necesario. Entre ellos, la importancia de contar con un currículum más flexible que también interpele a la integración para desarrollar aprendizajes profundos y significativos, que siempre ha sido nuestro foco, ¿cierto?
Y, ¿qué podemos decir sobre las oportunidades que hay en esta propuesta de actualización curricular? Dentro de los cambios más genéricos, vamos a nombrar algunos, porque claramente el documento es extenso, ¿cierto? Ustedes ya tuvieron la oportunidad de revisarlo, de evaluarlo, de modificar o mejorar lo que ya estaba en propuesta. Sin embargo, hay pilares que son fundamentales, ¿ya? Y que de estos sí o sí nos podemos basar para poder proyectar también nuestras mejoras. Primero, hay una actualización de objetivos transversales, que es un listado que ustedes pudieron observar, me imagino, que dentro de ello también considera el pensamiento crítico, que es un factor que va a unir a todas las asignaturas y que está presente dentro de los objetivos de aprendizaje. Los cambios en la arquitectura de la asignatura. En la arquitectura se simplifica también homologando los componentes tanto a nivel de trayectoria como entre las asignaturas. Esto hace que se facilite la apropiación curricular y también la gestión de ellos. Ya hay mucha más apertura a hacer conexiones con otras asignaturas. El diseño y la construcción del objetivo del aprendizaje considera aprendizajes fundamentales, ya, o sea, ya lo tiene en consideración y además avanza hacia la tridimensionalidad, es decir, la integración del conocimiento, la habilidad y la actitud. Y por último está el fortalecimiento y transversalidad de las habilidades de lectura, escritura y comunicación oral, ¿cierto? Siendo un eje común en todas las asignaturas, leer, escribir y comunicarse. Todas las asignaturas van a tener esa orientación. Objetivos de aprendizaje en cada asignatura que abordan la práctica específica de la lectura y la escritura en cada disciplina. Estos son los cambios que se vienen con la nueva propuesta curricular, que ojo, no estoy diciendo que viene este año, pero que sí podemos ya empezar a aproximarnos a lo que se va a poder evidenciar en un futuro próximo, probablemente. Ya, dentro de los hallazgos relevantes, podemos, y aquí tiene mucho que ver, mucho sentido, desde la nueva propuesta, que tengamos que hacer un puente entre las modificaciones que se hizo en el currículum de Kinder junto con las modificaciones que están en el currículum de tercero y cuarto medio. Es decir, que las habilidades sean el motor de los aprendizajes en cada uno de los programas educativos o en la propuesta curricular. Entonces, necesitamos que, dentro de estos hallazgos, es que exista introducción de objetivos de aprendizaje con foco en las habilidades del siglo XXI, es decir, pensamiento crítico, colaboración, creatividad y también tecnologías que va por ahí añadido, pero que es parte de. Priorización curricular en áreas y aprendizajes especiales e inclusión de perspectivas transversales como sostenibilidad, equidad de género y educación para la ciudadanía global, ¿ya? Respecto a la arquitectura de asignatura, más bien es como que los objetivos de aprendizaje vayan en concordancia con lo que se está revisando en cada una de las otras asignaturas. Que la trayectoria, que por ejemplo, si en matemática vemos decimales en quinto, que también se trabaje de manera paralela quizás en la otra asignatura porque se está apoyando, ¿ya? El currículum actual, si bien trae alguna orientación, es bien difuso. Finalmente nosotros como profesores teníamos que estar conversando con el otro docente y decir, ¿sabes qué? Yo voy a ver ecuaciones tal fecha, por ejemplo en química. ¿Tú cuándo la vas a reforzar? Ah, es que yo la voy a ver después de esa fecha y el currículo lo propone así. Entonces lo que va a hacer ahora es mejorar esa conexión que hay entre la trayectoria y los objetivos que tiene cada asignatura. Esa es la idea. ¿Ya? ¿Y cuál sería la clave 2? ¿Ya? La clave 2 para distinguir el impacto que tienen a nivel institucional y pedagógico. Y aquí nos vamos directamente con el diseño de las habilidades para el siglo XXI. De nada, Catalina. Ya, y aquí, ¿qué podemos revisar sobre el diseño de las habilidades para el siglo XXI? Hay dos ámbitos súper importantes, el diseño didáctico, la planificación y la evaluación que van de la mano. Hay un cambio de paradigma dentro del proceso, sin embargo, esto, va a evidenciar aún más el aprendizaje del estudiante. ¿Por qué? Dentro de la planificación contempla acciones de enseñanza. Estas acciones responden a los objetivos y los objetivos son evaluados. Dentro de la evaluación se incluye como una acción el diseño didáctico.
La recogida de evidencia es parte del testeo de los mismos objetivos y la evidencia arroja información para el aprendizaje, para poder avanzar, ¿ya? Esos son dentro de los cambios, pero finalmente la pregunta es, ¿por qué desde las habilidades para el siglo XXI? Y es porque el mismo currículum lo propone, ¿ya? Lo propone dentro de las habilidades OAT transversales, pero también es porque finalmente, si ustedes revisan maneras de pensar, la manera de pensar se relaciona directamente con el pensamiento crítico, las maneras de trabajar con la colaboración, las herramientas para trabajar, que ahí se me cortó la palabra herramientas, que tiene que ver con la creatividad y las maneras de vivir el mundo, que es en la actualidad, con la alfabetización digital. Entonces, finalmente permite tener un diseño de aula que considere estas 4 variables. O en una planificación, un objetivo, una actividad, puedes tomar 2, puedes tomar 1, pero sin embargo es necesario que estén presentes las habilidades dentro de la planificación, del diseño de lo que vamos a realizar en clases. Permite también visualizar la trayectoria de aprendizaje de una relación lógica, y en este contexto nos referimos a en kinder se trabaja de una manera o en pre-kinder se trabaja de una manera que va enfocado a las habilidades. De primero en adelante, ¿qué ocurre? Tenemos que ir ligándolo a esa misma trayectoria ligada a las habilidades. Y lo mismo hasta el tercer y cuarto medio, que nuevamente se enfoca en ello. Permite capturar lo más evidente o lo más evidentemente posible cada logro de aprendizaje. ¿Por qué? De qué manera el estudiante realizó su pensamiento crítico o su metacognición, de qué manera el estudiante colaboró participativamente, activamente en un equipo de trabajo, etcétera, de qué manera ocupó soluciones creativas, ¿cierto? O cómo ocupó las herramientas digitales para hacer este tipo o aprender en este contexto, ¿ya? Entonces, desde la mirada de las habilidades del siglo XXI, ya podemos comenzar a planificar. Esa es una muy buena estrategia para tener una mirada en relación al nuevo currículum, que, ojo, nuevamente repito, es una propuesta aún, no está aprobada, sin embargo, esperamos que sí sea su aprobación prontamente. Y bueno, respecto a la actualización de los aprendizajes, la evidencia sostiene que la importancia de fortalecer el diseño curricular hacia aprendizajes con una dimensión más de tipo práctica, que estén vinculados con la vida, se rescata también, o sea, es importante, es relevante. Es lo más importante rescatado desde el Ministerio de Educación. Y además se rescata un sentido vivencial e interés por este conocimiento que finalmente sea capaz de transferirlo a la vida, que se vincule con esto que está fuera del colegio, de la sala de clases. O sea, yo lo puedo observar cómo esto me va a ayudar en mi vida cotidiana. Además de fortalecer aquellos temas que permiten el vínculo y la participación con la sociedad, tales como la educación financiera y ciudadana, la comunicación, la expresión artística y las habilidades interpersonales, que la verdad es que abarcándolo desde la habilidad del siglo XXI, todos cobran mayor sentido y pueden tener una mayor visualización de parte del estudiante. O sea, también ayuda a su metacognición. Y de aquí vamos a ver un pequeño ejemplo, ¿ya? Algo importante que les puedo mencionar ahora es que les va a aparecer en el chat, que no sé si ya apareció, pero por ahí les va a aparecer un link de asistencia. Por favor, les pido que lo respondan. Con ese link les va a llegar el material y además un certificado. Y les tengo una sorpresa para el final del taller, así que regístrense y esa sorpresa les va a llegar, esperemos que en febrero. Bueno, ¿cuál sería el ejemplo? Lenguaje y comunicación en cuarto básico. El objetivo de aprendizaje, bueno, es bastante largo, ya, pero lo voy a leer en lo principal. Profundizar su comprensión de las narraciones leídas, extrayendo información explícita e implícita, determinando las consecuencias de hechos, acciones, describiendo y comparando los personajes, ya ahí hay otras descripciones, expresando opiniones, tienen varias posibilidades dentro de este objetivo, ¿ya? ¿Cuáles serían las habilidades para el siglo XXI? Maneras de trabajar, es decir, lo colaborativo, y maneras de pensar, pensamiento crítico. O bien también la metacognición, que van a realizar en producto de la actividad. ¿Cuál sería la actividad? En grupos seleccionan un texto narrativo de los propuestos que tiene el docente y profundizan a partir de algunas preguntas propuestas. Intercambian las respuestas y establecen una conclusión. Se pide a alguno de los grupos presentar sus conclusiones. Además de esto, generan un organizador gráfico que explique los elementos centrales comprendidos. Aquí abarcamos la forma de trabajar, ¿cierto? La manera de trabajar colaborativa y las maneras de pensar que lo lleva a
rescatar las ideas generales y principales de un texto narrativo para llevar a organizarlas a un organizador gráfico, que finalmente es una de las mejores maneras de poder evidenciar la comprensión de un texto de un estudiante. Entonces, esto sería un ejemplo de propuesta de cómo comenzar a tener un diseño a partir de las habilidades del siglo XXI. Y aquí ya estamos finalizando, profesores, profesoras que nos acompañaron el día de hoy. Agradecida de todos ustedes y de sus comentarios también que nos han podido dejar. Y es que, bueno, para proyectar el próximo año académico tiene que ser primordial considerar lo siguiente: los desafíos del contexto actual que ustedes tienen como oportunidades, que ustedes ya plantearon aquí varias, y comenzar a mirar los cambios que trae el contexto educativo nacional. En este sentido, el nuevo currículum que ya se propone para todas las asignaturas a partir de primero básico a segundo medio. Eso es todo por hoy, profesores. Alcanzamos casi justo a desarrollar 1 hora de taller. Así, pero bien, como siempre, tratamos de llegar a la hora que se propone. Así que, bueno, más que nada, espero que si ya se encuentran en vacaciones, que puedan disfrutar. Y si no, bueno, darles el ánimo para que puedan ya terminar el periodo escolar y ya comenzar a planificar lo siguiente. Esperamos de corazón que este taller, esta conversación entre nosotros que tuvimos, les haya servido para poder delinear. Y miren, ahí dice, ojalá preparen algún taller para el CIMSE de Historia. Ahí vamos a ver qué ocurre con eso. Ya, así que gracias a todos, un abrazo gigante y agradecida de su participación en este horario que es diferente y especial. Así que eso, muchas gracias, cariños a todos. Gracias por todos sus saludos acá. A Evelyn Marín, María José Gallardo, Elena Amigo, Paola Conejeros, Natalia, Francisca Elgueta. Bueno, ahí estoy nombrando a varios que se conectaron hoy. Dejen sus datos registrados. Y les dije algo que casi se me olvida. Con el formulario ustedes van a recibir el material de esta exposición, ¿ya? Y además, en el mes de febrero aproximadamente, a sus correos, a las personas que participaron del taller, les va a llegar un documento que compara los objetivos de aprendizaje del currículum vigente con la propuesta curricular que viene en camino. Así que ustedes ahí van a poder también tener un insumo extra para su propio trabajo, ya sea como docente de aula o como equipo directivo. Así que eso, ahora sí que los dejo. Excelentes vacaciones para ustedes también. Besos y abrazos enormes para todas las regiones de Chile y quienes están también quizás en otros países mirándonos. También muchas gracias por asistir. Un beso grande, enorme y felices vacaciones a todos. Espero que así sea. Chao, chao.